El 2018 fue el año de Vox, consiguiendo entrar en el Parlamento de Andalucía y disparando su número de afiliados. Con la vista puesta en el 28A, el partido de Santiago Abascal asegura ser un partido político, creado para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española. El pasado 7 de octubre presentaron su programa con 100 medidas urgentes para España con las que, según aseguran en su web, responden a los problemas que más preocupan a los españoles: la unidad de España, a la destrucción de clase media, los elevados impuestos, la seguridad de nuestras fronteras y el recorte de las libertades. Estas son algunas de las claves de su propuesta electoral. España, unidad y soberanía. Vox insiste en conseguir transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo, devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica. Proponen en sus medidas la supresión de las policías autonómicas y, hasta que se haga efectiva, alcanzar la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las policías autonómicas. Todas las FCS dependerán en última instancia del gobierno central. En la misma línea, y siendo su medida número 1, Vox está decidido la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Ley electoral y transparencia. Entre sus medidas electorales, la formación de Abascal pretende llevar a cabo una reforma del sistema electoral para que valga lo mismo el voto de todos los españoles y los diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos. Una parte de los diputados serán elegidos en distrito único nacional. Inmigración. Las medidas de inmigración de Vox son, sin duda, la propuesta más radical de las presentadas. La primera es la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, así como la de aquellos que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave. La solución de Vox para la inmigración pasa por afrontar el problema atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España. Defensa, seguridad y frontera. La primera medida en materia de defensa, seguridad y frontera pasa por cerrar las mezquitas fundamentalistas y la expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer, o la yihad. Hacen hincapié en fortalecer las fronteras levantando un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Así como dar a policías y FFA todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar las fronteras, con total eficacia, junto con el amparo legal correspondiente. En otra línea de actuación, proponen la consideración de delito de atentado contra la autoridad de las agresiones a profesionales sanitarios y docentes del sector privado, equiparándose por tanto con aquellos que trabajan en el sector público, así como al personal de seguridad privada, funcionarios de prisiones y agentes portuarios en el ejercicio de sus funciones. Por último, llevan entre sus propuestas la suspensión del espacio Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia, como han hecho los golpistas separatistas, ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas.
Economía y Recursos proponen la drástica reducción del gasto político, eliminando cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles, unido al cierre de organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, etc. Entre sus propuestas económicas está la medida de sacar adelante una rebaja radical del impuesto sobre la renta con un aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Así como un tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 euros anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite. Otra medida por la que tendrá que luchar el recién estrenado Rubén Manso es el compromiso de reducir el tipo general del impuesto sobre sociedades al 20% y al 15% en el caso de las pymes. La supresión del polémico impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional. En cuanto al problema de las pensiones, Vox propone un nuevo modelo mixto de capitalización y reparto de las pensiones. Un sistema que se base en la solidaridad, garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida. Así como en la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas. Educación y cultura. El reconocimiento de la lengua española como a nivel internacional, conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo. Empezado por la UE y siguiendo por garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. El español debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Para el problema de la financiación de la educación, se contempla en el programa implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos. Incluyen en este apartado impulsar una ley de protección de la tauromaquia y la protección de la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Vida y familia. Una de sus medidas bandera es la derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgarán una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Crearán cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los libros escolares, transporte público, etc. para dar apoyo a las familias numerosas y a la natalidad en general. Se les dotará también de una prestación universal por hijo a cargo por un mínimo de 100 euros al mes. Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará anualmente. Para después del parto, los de Abascal proponen ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días, prolongable a un año en el caso de hijos con discapacidad y fomentar la flexibilidad de horarios e implantar un plan específico de reincorporación, para facilitar que los padres que hayan estado un tiempo dedicados al cuidado de los hijos puedan reincorporarse a la actividad laboral. Para el embarazo, por otro lado, incluyen en su programa medidas como la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos. Libertades y justicia. Una medida de la que se han hecho abanderados en la formación de Santiago Abascal es la de crear una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo que impida de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista, desde los colegios hasta el último de los organismos oficiales.
En Vox lucharán por recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos ni hacer uso de los privilegios penitenciarios como salarios o seguridad social si han sido condenados por terrorismo o son inmigrantes ilegales. Europa e internacional. En Bruselas, Vox impulsará un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los países del Grupo de Visegrado en cuanto a frontera, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea, y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, al menos tanto como lo hacía el Tratado de Niza. Forma parte de su programa también el Plan Nacional de Cooperación Internacional con las naciones de la Comunidad Histórica Hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio.